Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas que nos vayan a mirar y escuchar y que vayan a estar con nosotros hoy o más adelante. Les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos aquí con un fin y un propósito bien definido, bien específico, y es de seguirles compartiendo el mensaje de la bendita palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje que lo he titulado de la siguiente manera: no creamos suposiciones, especulaciones o díceres simples y sin fundamento. No, creámosle a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque es Dios el único que tiene la palabra verdadera. Y hermanos, nosotros debemos de prestarle mucha atención a lo que nos habla Dios, a lo que en realidad nos dice Dios. Debemos de abrir nuestro oído a Dios, a su palabra, y que no todo lo que oigamos lo tomemos como palabra de Dios. Tampoco todo lo que oigamos lo desechemos. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de todo lo que oigamos puede que no sea de Dios, hay algo que se oye que viene de parte de Dios. Y es aquí donde nos hace falta demasiado y sumo discernimiento para poder discernir realmente qué voz estamos escuchando. Si la voz de Dios o la voz del ser humano o hasta la voz del enemigo. Porque en este mundo se escuchan tres tipos de voces: la voz de Dios, la voz humana y la voz de Satanás. Y nosotros debemos ser sumamente entendidos, con una visión espiritual clara, para no ser confundidos y para no ser engañados. Ya tenemos al alcance en nuestras manos la palabra de Dios, y también Dios nos ha puesto al alcance la oración para día a día hablar con Él, platicar con Él, y para día a día recibir de Él visión y revelación real de Dios. La podemos tener, la debemos buscar, porque la debemos tener. Nos hace falta la visión de Dios, discernimiento de Dios. Pero muchas de las veces, ¿qué ha pasado? Se le da más oído a la voz humana y a veces hasta a la voz del enemigo. Y se toma como verdad, se toma como bueno, se toma hasta como de Dios. Se le da demasiada importancia a la voz del ser humano, aunque creo que algunas veces pues habría que tomar en cuenta la voz humana, sí, pero no igual o por encima de la voz de Dios. Tampoco confundir la voz humana con la voz de Dios. Necesitamos un oído realmente, plenamente afinado para discernir las voces y estar seguro cuando Dios nos habla y cuando no es Dios hablando. No creamos a suposiciones o especulaciones o díceres humanos como que si fuera la palabra de Dios. No, hermanos. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y al alcance, y tenemos a Dios a la mano y al alcance para siempre consultar con Él. Y para que siempre con Él vayamos a afirmar y asegurar que si lo que vemos u oímos viene realmente de Dios o no viene de Dios. Muchas de las veces se le cree a las especulaciones del ser humano. Dicen, es que esto le ha de agradar a Dios, y especulan que le ha de agradar a Dios o es de Dios, y la gente lo toma como un hecho, la toma como realidad, y lo cree y hasta lo hace, lo cree y hasta lo practica. Sin en cambio, Dios habla, Dios dice, y triste y lamentablemente el ser humano no cree, por lo tanto no lo hace, y muchas de las veces
el ser humano ni siquiera quiere darse la oportunidad de escuchar a Dios, a ver qué le está diciendo. O ni siquiera analiza, porque así rápidamente rechaza alguna voz que escucha y no analiza qué clase de voz es la que está escuchando. Y en su engaño o en su ceguera espiritual, el ser humano, por falta de visión espiritual y por falta de discernimiento, el ser humano llega a tomar como verdad la mentira, y la mentira la llega a tomar como verdad. A la mentira le llaman verdad y a la verdad le llaman mentira. Y esto es algo terrible que está pasando entre todos nosotros los seres humanos. Quiero leer para esto una parte de la Biblia que se encuentra en Jeremías capítulo 23, versículo 30 hasta el 32. Leemos que dice así: Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos. Y dice Jehová, y contáronlos, e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Miren, amados hermanos, amadas hermanas, cómo hay que tener mucho cuidado. Ni hay que aceptar todo, ni hay que rechazar todo. Eso sí que nos quede claro. Pero sí hay que discernir, pero sí hay que analizar, pero sí hay que profundizar, y no hay que tomar decisiones a la ligera, sino que hay que buscar antes que nada la revelación de Dios, la inspiración de Dios a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque se dice algo humanamente y se toma y se cree y se hace. El humano cree algo o piensa algo o especula algo o supone algo, y todos a creerlo y todos a obrarlo, todos a practicarlo, y hasta en su momento se llega a tener temor si no se hace lo que él o ella dijeron, suponiendo como que si fuera la palabra de Dios. Dios es directo, su palabra es directa. Tenemos la Biblia al alcance. No tenemos por qué dejarnos engañar. No tenemos por qué dejarnos llevar por suposiciones o especulaciones o díceres que sabrán cada uno de dónde los tomaron, dónde los encontraron, y que ahora los quieren presentar como que Dios ha dicho eso, como que Dios ha mandado eso. Y pudiera ser que ni siquiera Dios lo esté aprobando. Pudiera ser que ni siquiera la palabra de Dios lo esté respaldando. Por eso, cualquier cosa que usted escuche y oiga, vaya y ore, consulte con Dios. Y cualquier cosa que usted oiga y mire, vaya a la palabra de Dios. Por eso es urgente que usted lea completamente, profundamente, escudriñe la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ore, ore y ore, para que Dios le dé sabiduría y entendimiento, y que usted pueda lograr una interpretación correcta de la palabra de Dios, porque eso también llega a suceder, que a veces llegamos a interpretar la palabra de Dios a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro parecer, pero no. La interpretación de la palabra de Dios, la real interpretación de la palabra de Dios, la encontramos ahí a los pies de Jesucristo, pidiendo la inspiración, la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso es importante que usted, hermano, hermana, amigo, amiga, no se deje llevar por suposiciones, especulaciones, o que digan, esto dice Dios, esto mandó Dios, esto quiere Dios, yo creo que esto le agrada. No, ya no vayamos a especular y a suponer acerca de lo que creemos que viene de Dios, o lo manda Dios, o dice Dios.
No, tenemos la Biblia, vayamos en directo a la Biblia, vayamos en directo a la palabra del Señor. Y lo que diga la Biblia, lo que diga la palabra de Dios, eso hagamos. Lo que diga que no se haga, eso no lo hagamos. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios entre nosotros los seres humanos, a la cual debemos estar atentos, como lo dijo Pedro. El apóstol Pedro lo dijo por ahí. Tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es importante que usted y yo estemos al tanto de lo que vemos y oímos, pasa y sucede a su alrededor, pero que estemos al tanto de lo que dice la palabra de Dios, de lo que nos enseña Dios mismo a través de su palabra. Por eso leamos mucho la palabra de Dios, escudriñemos mucho la palabra de Dios y oremos mucho. Siempre que leamos antes, oremos mucho para que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento y la interpretación correcta de la verdadera palabra de Dios, para que no vayamos a errar y equivocarnos en nuestro interpretar la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha bendición y edificación, y que usted ojalá tenga sumo cuidado y no tome ninguna cosa a la ligera, ni decida ni determina a la ligera. Piense muy bien antes de decidir y determinar, y piense muy bien antes de hablar. Piense muy bien antes de aceptar o de rechazar. Antes de hacer cualquier decisión o determinación y llevarla a cabo, vaya a Dios, ore y lea la palabra de Dios. Ore y lea la palabra de Dios. Intimídese con Dios, métase mucho con Dios, escudriñe la palabra de Dios a profundidad, lea la profundidad y pregúntele a Dios, que Dios sea que le confirme en realidad lo que usted está viendo, oyendo y mirando. Y que Dios le dé a usted la guía de su espíritu para tomar buenas y correctas decisiones y no se vaya a equivocar en lo que haga, decida, u obre, o lleve a cabo, o diga. Que Dios lo guíe, que Dios lo ilumine. Dice la palabra misma del Señor por ahí, el salmista en el Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra lámpara, nuestra lumbrera, que nos alumbra para ver bien y poder dar pasos y pisar en suelo firme, y que no vayamos a pisar en falso, ni tampoco vayamos a pisar donde vayamos a resbalar y hasta caer. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, escudriñémosla, leámosla, profundicémonos en ella y oremos mucho a Dios para que nos dé la sabiduría, el entendimiento correcto y la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y así no seamos engañados de Satanás, que no seamos engañados por el enemigo, que día a día es lo que busca engañar a la humanidad, al mundo entero y hasta al cristiano. Pero Dios nos ayude a tener sumo cuidado, y que no nos dejemos llevar ni nos dejemos mover por suposiciones, especulaciones o díceres simples sin fundamento. No, que si algo dejemos que nos mueva, que sea Dios a través de su palabra, que sea Dios por medio de su Espíritu Santo, que sea Dios el que nos guíe, dirija y encamine a toda verdad y a toda justicia. Pero que Él mismo nos confirme que Él va delante de nosotros y que nosotros vamos siguiéndolo a Él, siguiendo sus pisadas. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones a todos. Les deseamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en otra ocasión. Si no, nos vemos en el cielo, donde Cristo ya nos está esperando y pronto vendrá para llevarnos a vivir y a morar con Él allá. Pero hay que estar preparados. Hay que estar apercibidos para que no seamos sorprendidos cuando Él venga, y para que no vayamos a ser confundidos de Él en su venida. Que no vayamos a ser confundidos. Que no vayamos a quedarnos, sino que nos vayamos con Cristo. Que estén siempre blancos nuestros vestidos y que nunca falte ungüento sobre nuestras cabezas. Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones a todos en el nombre